Antes de comenzar con nuestro invitado, con tantas cosas que teníamos, se nos pasó felicitar a nuestro gran amigo y mi hermano, Ramón Madera Arias, que cumple años en este día. Ramón Madera es una persona muy conocida en las redes, él fue miembro del Tribunal Superior Electoral y un juez durante toda prácticamente su vida. Desde aquí, Ramón, hermano, un abrazo. Tenemos una foto, pero la están bajando en este momento. Bueno, también yo quería decir y aprovechar el momento para enviarle mis felicitaciones al doctor Ramón Aristide Maderas Arias, que celebra su cumpleaños en el día de hoy. Es un montecristeño del cual toda la comunidad y la línea noroeste se siente orgulloso de su participación en las actividades públicas que ha realizado. Y desde aquí, pues, nuestras felicitaciones. Una pena que no podamos compartir la fotografía que tenemos del doctor Madera, pero desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro cariño de siempre. Enhorabuena y felicidades. Salud y larga vida. Señores, la entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Antonio Siriaco Cruz. Enfatizo doctor porque él es doctor en economía. No licenciado ni máster, sino el top. Y es además el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y por supuesto un economista destacado, brillante. Buenos días, Antonio, un placer. Buenos días, Ramón, buenos días, Jacqueline. Buenos Siempre días, doctor. Estamos a su disposición. Eso es verdad. Sí. Cuando yo invito al doctor Antonio Siriaco Cruz, si él no tiene tema de agenda, Así es. él está ahí. Y justamente en esta semana la prensa te citaba. Es decir, economistas dicen, la economía... Claro. Entonces, está estancada, como dice Leonel Fernández, ralentizada, desacelerada. ¿Cuál es la calificación del comportamiento del crecimiento económico en este año? Fíjate, cuando uno observa y busca la definición de cada una de esas palabras, estancamiento económico, la traducción es la siguiente: crecimiento lento, crecimiento nulo, ralentización, crecimiento lento. O sea, las palabras tienen el mismo significado. Entonces... ¿Y esa es la realidad? Bueno, que la economía básicamente en el primer semestre está ralentizada. La economía creció en promedio 1.4, de 1.2 en los primeros 6 meses. Si tú le sumas que ha habido una especie de reactivación a partir del mes de julio, un crecimiento de 2.9, en los primeros 7 meses la economía entonces ha crecido 1.4. Cuando tú comparas ese mismo semestre o los 7 primeros meses con respecto al año anterior, que la economía creció cercano a su crecimiento potencial, evidentemente que hay una desaceleración de la economía, hay una ralentización de la economía, hay una especie de atonía de la económica, es decir, una pérdida de fuerza de la economía. Incluso cuando tú observas la creación de empleo, pasa igual. Y cuando tú analizas, por ejemplo, son datos del Banco Central, tú analizas el último informe del mercado de trabajo, que la tasa de desempleo fue 5.2. Si tú comparas ese 5.2 del primer trimestre de este año con el trimestre más cercano, que es el octubre-diciembre, hay un incremento en la tasa de desempleo. Porque la tasa de desempleo en el último trimestre del año anterior fue de 4.8. Por lo tanto, eso está significando que la economía pierde fuerza. Y es normal, porque la economía dominicana, en este caso, se está comportando muy parecido al comportamiento de la economía mundial y al comportamiento del resto de la economía, que todos se han desacelerado. La economía mundial, por ejemplo, ¿cuál es el crecimiento potencial de la economía mundial? 3.5. ¿Cuánto va? Posiblemente termine creciendo, según la proyección, alrededor de 2.9, del 3%. América Latina, ¿cuánto va a terminar creciendo este año? Posiblemente 1.5, 1.7. Ahora, ¿qué ocurre? Si la economía dominicana... Perdone, doctor, ¿que América Latina crecerá qué porcentaje? En promedio 1.5, 1.7 este año. Es decir, que pero es una situación pareciera sistémica. Claro, porque hay una disminución de la economía mundial. Claro, okay. Cada realidad, cada región tiene su realidad. Ojo, y lo que voy a decir es lo siguiente, la meta de crecimiento
en la economía dominicana es un 4%. Yo digo, si terminamos con un crecimiento entre un 3 y 3.5, obviamente vamos a terminar por debajo del crecimiento potencial. Que es 5. Que es 5. Pero tú estás creciendo casi 2 veces por encima del crecimiento promedio de América Latina. Exactamente. Entonces, doctor, ahí yo quiero hacer una pausa y me disculpa, porque hemos visto declaraciones y análisis muy disímiles de economistas y de autoridades del área económica del gobierno. Es decir, por un lado vemos cómo el gobierno anuncia que las recaudaciones han aumentado, por ejemplo, tanto de aduanas, de la DGI, por ejemplo. También vemos cómo el número de turistas ha tenido una gran presencia y ha seguido aumentando después de la pandemia considerablemente, y este año no ha sido la excepción. Entonces, con esos factores de que más recaudaciones, más turistas, una proyección económica de un 4, y en un momento determinado se llegó a hablar de un 5, sabemos que el entorno internacional influye, claro, pero ¿cuál es el diagnóstico suyo de que nosotros nos hemos ralentizado? Vamos por partes. ¿Qué significa la ralentización de la economía? Crecer menos. Exacto. No es que no estamos creciendo, Ya. crecer menos. Con un ritmo más no hay lento. recesión. No hay recesión, evidentemente. Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Tú mencionaste, Jacqueline, que las recaudaciones han sido mayores, claro, en la DGI, pero las recaudaciones de aduana han caído con respecto al año Porque anterior. las importaciones han caído. Porque las importaciones han caído. Y una caída de las importaciones significa que hay menos actividad económica. Oye bien. Menos demanda. Claro que sí. ¿Por qué? Porque evidentemente la economía crece menos, se está generando menos empleo. ¿Qué ha pasado en aduana, en la DGI? Que ha mejorado su eficiencia. Tú sabes que se introduce mecanismos, la misma amnistía fiscal permite que mucha gente se incorpore y aproveche en un momento determinado. Bueno, pero eso es ahora. Sí, pero también recuerda que han tenido un piloto con la facturación electrónica, la factura Que electrónica. eso va directo allá. Que eso va directo. Entonces, Y ya hay supermercados y claro, hay muchísimas empresas que lo han adoptado. y eso mejora en cierta manera todo el desempeño interno de las recaudaciones. Pero las actividades económicas en sentido general han disminuido. Y eso son datos oficiales. Es decir, prácticamente todos los sectores han dado negativos. El caso, por ejemplo, del sector que tú has mencionado, del turismo. El turismo, si bien es cierto que tiene un crecimiento muy positivo, pero no es el crecimiento que tuvo el año anterior. El año pasado fue 25. 25, ahora Va en 11. el último dato va en 11. Y en promedio, en los primeros 7 meses, es un 9. Por lo tanto, eso significa que los sectores han disminuido su actividad económica. Y eso se refleja en un menor crecimiento. Yo creo que eso no debe de generar grandes preocupaciones en el sentido siguiente, de que la economía dominicana necesariamente no tiene por qué crecer en ese entorno de un 5%, porque no es una economía que constituye una economía superdotada. Todo lo contrario, está muy vinculante con el ciclo económico de la economía norteamericana, que va a crecer este año menos, alrededor de un 2%, y además también hay que tomar en consideración que el otro componente donde la economía dominicana importa mucho, que es de China, China prácticamente su crecimiento se ha desplomado. En China, por ejemplo, vive un proceso de inflación cero, no hay demanda. Y es todo lo contrario, han tenido que estimular realmente la demanda. Y todo eso influye en la economía del mundo. En el caso, por ejemplo, de Europa, va a crecer menos. Y eso no significa que la República Dominicana tenga un buen desempeño en el sector turístico. Pero evidentemente es un sector que en sentido general está creciendo menos. Todos los sectores están creciendo menos. Pero no hay que preocuparse por eso. Es que no. Es un entorno... No, lo que quiero decir que se ve como una catástrofe y no es así. Ya. O sea, hay que acostumbrarse a los ciclos económicos, que son normales. Nosotros vivimos un ciclo de expansión previo a la pandemia muy prolongado. Perdone, doctor, no es atribuible entonces a un mal manejo del gobierno, No, como quiere decir la oposición. No, yo pienso que el gobierno no ha cometido grandes errores. O sea, esa es mi opinión. No ha cometido grandes errores en el sentido de que las políticas públicas hayan inducido a un proceso de ralentización de la economía. Todo lo contrario, han tenido restricciones muy fuertes
Y ahora, por ejemplo, incluso en el presupuesto reformulado, yo creo que han hecho un esfuerzo importante de aumentar la inversión pública, que creo que es el elemento que tienen que enfatizar en esta segunda mitad, porque el Banco Central ha hecho un trabajo importante. El Banco Central, tú no le puedes pedir más de lo que ha hecho, en el sentido... Es que parecería que no puede hacer más. No puede. Es que no puede hacer bajar nada. más la tasa de política. No, está muy mediatizado a las decisiones que toma la Reserva Federal en los Estados Unidos. Y fíjate que se van a reunir entre el 18 y el día 20, y yo pienso que el Banco Central tendrá que establecer una pausa en sus decisiones de tasa de política monetaria, porque no sabemos la decisión que se va a tomar en Estados Unidos. Posiblemente en Estados Unidos hay un riesgo de que se sigan incrementando la tasa de política monetaria. ¿Por qué? Porque todavía el mercado de trabajo refleja un pleno empleo. Y el crecimiento de los salarios en Estados Unidos, que está alrededor entre un 4 y 4.5, están por encima de la inflación anualizada. El último dato del crecimiento salarial oscila en 4.5 y la inflación, que subió un poquito en los Estados Unidos, es 3.2. ¿Qué significa eso? Eso es una señal para que la Reserva Federal pueda seguir incrementando su tasa de política monetaria. Y si lo hace, entonces eso le pone una presión al Banco Central en la República Dominicana. Por eso es que el Banco Central tiene que establecer una pausa y entonces buscar un refuerzo, que ese refuerzo tiene que ser evidentemente la política fiscal. Pero ahora la política fiscal se ha caracterizado por una subejecución de los gastos de capital. Incluso aún con el presupuesto, si lo ejecutaran, todavía está por debajo en relación al PIB de lo que fue en el 19. Claro, fíjate que el gasto de capital, con este presupuesto reformulado, lo que ellos proyectan es incrementarlo y llevarlo hasta 193 mil millones de pesos. Eso es equivalente al 2.8 del PIB. O sea, pero tú tienes que por lo menos tener un gasto de capital que sobrepase el 3%, 3.2%, de tal manera que eso tenga un impacto muy fuerte en esta segunda mitad. Por eso yo creo que lo más recomendable, lo más sano, es que el gobierno recorte su tasa de crecimiento ya proyectada para este año, su tasa meta. Sí. En vez de un 4 o un 4.2, bueno, establece una meta de un 3.5 para que no tenga ese estrés económico de tal forma... Para que también con elecciones ahí a la vuelta de la esquina. Bueno, pero esa es una coyuntura que nadie la busca, pero tú tienes que enfrentarla. Si no, entonces tú vas a tener una situación claramente de que va a incumplir una serie de metas. Y entonces ahí puede ser peor incluso en términos políticos. Vamos a una breve pausa, Antonio Siriaco Cruz, y volvemos. Tenemos muchísimas preguntas, ahora el tiempo nos dé. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estamos analizando algo tan importante para un país como es la economía, que habemos 10 millones de economistas aquí, porque todo el mundo opina sobre ese tema. Y de abogados también. Así es, doctor. El hecho de que el gobierno le haya pedido adelantos por unos 25 mil millones a los bancos. El tema de que vimos cómo se aprobó rápidamente, ahí sí que no hubo problema para poner en agenda y para aprobar rapidísimo el tema de la amnistía, que ha sido cuestionada por algunos claro. y elogiada por otros, pero sigue siendo en cierta forma contradictoria porque en cierta forma se privilegia al que no cumple versus al que sí cumple con sus obligaciones. Pero ese dinero por adelantado, por ejemplo, de los bancos, al gobierno no lo pondrá en un aprieto el año que viene. Bueno, yo creo que el gobierno está apostando a que el año próximo la economía tenga mucho más actividad y las recaudaciones sean mucho más fuertes que este año. ¿Fundamentado en qué? Ahora, bueno, yo creo que en el 2024 va a haber un proceso, como hay
un proceso de convergencia importante en los niveles de inflación, incluso a nivel mundial. Entonces las políticas de los bancos centrales van a ser menos restrictivas, podrían cambiar incluso su postura de una política restrictiva a una política mucho más acomodaticia, mucho más expansiva, y eso entonces puede mejorar la inversión pública, la inversión privada y el consumo privado. Ahora, déjame decirte una cosa, ese anticipo de los bancos, que yo creo que es el mejor negocio que ha hecho en un momento determinado el gobierno, porque si te dan 25.000 millones a tasa cero. A tasa cero, entonces nadie va a decir que no. Y lo que eso está en cierta manera reflejando es que a los bancos les ha ido muy bien, que se pueden desprender de un monto tan importante y a una tasa cero, y evidentemente la historia reciente dice que si el Banco Central te fondea un 3 y tú prestas un 8, tú tienes un margen de intermediación bastante importante. Y yo creo que por ahí que viene la cosa. Le tocaron la puerta y le dicen, mira, te ha ido muy bien, entonces vamos a contribuir un tanto a esta situación. Pero fíjate, no deja de ser un compromiso también por parte del Estado. El Estado debe en esos procesos anunciar, ser más transparente y además, porque eso es un compromiso futuro y tú estás comprometiendo una gran parte de los recursos, ¿no?, futuros, y tú no sabes obviamente cómo va a ser el comportamiento de la economía, pero yo creo que está apostando a que el próximo año 2024 sea un año donde la economía dominicana pueda tener un mayor nivel de crecimiento, mayores recaudaciones, porque ya hay un cambio y habrá un cambio de postura en la política monetaria. Sin embargo, en lo que eso llega, Antonio, hay dos elementos que a mí me llaman la atención. A pesar de los estímulos económicos, la tasa activa, es decir, la tasa a la cual los bancos prestan a la gente, bajó en junio, bajó en julio, sin embargo, ha comenzado a subir y al día de ayer está a un nivel más alto que antes que los estímulos. La tasa pasiva sí, el que deposita ha bajado. Pero además estamos viendo un fenómeno de depreciación de la moneda. El Banco Central ha perdido como 1.600 millones de dólares en reserva desde el 1 de junio hasta ahora y ha inyectado, según mis datos, alrededor de 945 millones de dólares a los mercados cambiarios. Sin embargo, el dólar lleva como 4% de depreciación. Mira, ese es el ajuste básicamente que induce el mercado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Ante la imposibilidad que tiene el Banco Central de incrementar su tasa de política monetaria como reacción de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, la mantiene en pausa. Pero eso significa que ese margen de tasa de interés a nivel local con respecto a la internacional se amplía. Y como tú no puedes subirla, el mecanismo de ajuste que tú tienes en el mercado es incrementar la tasa de cambio. Eso frena, obviamente, cualquier situación que pueda ocurrir de salida del capital. Entonces el banco pierde reserva. El banco dice, déjame entonces, como tengo muchos recursos, mantener un nivel de estabilidad o mínimamente una tasa de depreciación que sea compatible precisamente con... Pero eso impacta en los precios, el aumento. Claro, impacta en los precios. Entonces, pero fíjate que la importancia de haber convergido muy rápido, fuertemente, claro, con un costo de disminuir el crecimiento de la economía, pero evidentemente el Banco Central tuvo que atacar la inflación y los niveles de inflación están un poquito por debajo de la meta. Eso le da un margen al Banco Central de cualquier movimiento que ocurra hacia los precios, hacia arriba, que esos precios permanezcan en el nivel meta o en la franja que se establece el banco. Mira, tradicionalmente los precios, como yo he dicho, suben por el ascensor y bajan por la escalera. Suben muy rápido. Pero no bajan. Pero bajan muy lento. Entonces eso son parte de los procesos que se dan cuando tú utilizas políticas monetarias muy fuertes para disminuir la inflación, pero entonces va a tener precios que se van a quedar muy altos. Entonces el tipo de cambio en este caso, constituye un elemento de ajuste ante la imposibilidad que tiene el Banco Central de incrementar su tasa de política monetaria. Qué pena no tener más tiempo, Antonio, pero como siempre,
Lo tuyo es una cátedra de economía. Gracias. Gracias, doctor. Y como siempre digo, hay pocos economistas que son independientes. Casi todos responden o al gobierno o a la oposición. Claro. Y la independencia siempre te la da la academia y te permite Esa es la ser un verdad. poquito más equidistante en ese sentido y ser mucho más objetivo. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos inmediatamente a la recta final.